Damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica con un tema que nos convoca, que es la sexología y el género. Y hemos invitado para este tema al amigo, al académico referente, doctor Pedro Lacalle. Pedro es doctor en medicina, especialista en ginecología y en obstetricia. Es sexólogo, es facultativo del Hospital Materno Infantil de Torre Cárdenas en Almería. También es director de la unidad de sexología de dicho hospital. Es vocal de investigación de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, es profesor de sexología en varias universidades y es miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica. Así que le damos la bienvenida, agradecemos la participación y te damos la palabra, Pedro, en España. ¿Cómo está todo por allá? Muchas gracias, amigo Santiago. Es un gusto estar contigo, estar con vosotros, vosotras, vosotres, habría que decir, ¿no? Ya. Y es un gusto venir aquí, estar con la academia y estar reflexionando un poco y compartiendo un poco ideas acerca de un tema como el que vamos a tratar o como el que voy a intentar compartir y del que espero que después tengamos un diálogo pues, que nos interese y del que saquemos pues cosas provechosas, ¿no? Que nos ayuden un poco a poder integrar de manera positiva todos los cambios, los importantes cambios a los que estamos asistiendo, sí. Así Perfecto. que, muy bien. Uy, perdón, voy a apagar mi... ya está. Pedro, muchas Muy gracias bien, por la pues yo estoy listo. participación. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes, ¿vale? Los que van a escuchar y muchas gracias a ti, Santiago, y a la Junta por convocarme para estar con vosotros. Perfecto. Te damos la palabra, Pedro. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla y vamos a comenzar un poco en este tema que cuando me solicitaste, Santiago, que yo hablara, que hablara de algún tema que me interesaba o que me interesaba en estos momentos plantear, pues elegí un tema, te dije sexología y género, y no lo sé si me equivoqué y debería haber dicho sexología y feminismo, quizás. Pero bueno, pues es efectivamente más genérico género y además el género ha sido una bandera y es una bandera del feminismo también y por tanto pues le pusimos o le puse este título, ¿no? Yo creo que voy a intentar a ver si puedo pasar aquí, perdonar, esto es, ahora, muy bien. Sí, muy bien, ahora ya. Em, ¿Qué es esto que vengo a compartir? Hace relativamente este año, el último congreso de la Federación de Sociedades Sexológicas Española, pues tuvo por lema eh, Sexología, un siglo de ciencia, una reflexión acerca de un siglo de ciencia, ¿no? Sexológica. Y yo creo que no puede ser más oportuno, creo que es importante ahora, bueno, ya no solo al principio, ya casi ha pasado un cuarto del siglo XXI, que nos planteemos cuál ha sido la evolución de la sexología clínica con respecto a las aportaciones que ha dado el feminismo y que ha dado el concepto de género, ¿no? Y creo que es muy importante, que es radicalmente importante para nuestra disciplina, el que podamos pensar en ello y veamos un poquito, a mí me gustaría ahora un poco plantear efectivamente, no un siglo, más de un siglo, porque me vais a permitir que vayamos un poco al siglo XVII, fijaros. Entonces, bueno, pensamos que ¿cuándo surgió la sexología? ¿Qué es la sexología? Pues la sexología arrancaría un poco con el nacimiento de la medicina científica, ¿no? Siglo XVII, que es cuando empieza cuando es el siglo de la medicina científica. Y nace ahí con el estudio y las propuestas anatómicas, las propuestas fisiológicas,
el estudio médico de la sexualidad. Empieza ahí y empieza de manera increíble y de manera muy interesante con los estudios de Graf, con los estudios de Cobelt. Veis aquí en esta lámina, por ejemplo, pues veis la primera propuesta de glándulas prostáticas femeninas. Ya se le llamaba la próstata femenina en aquel entonces y después se quitó el nombre, pero estas glándulas parauretrales ya fueron llamados próstata femenina y los famosos, el plexo de Cobelt y los bulbos vestibulares ahora, que fueron bulbos vestibulares y que ahora son bulbos del clítoris, del sistema eréctil femenino, pues ya fueron exquisitamente dibujados por Cobelt ya en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, también tuvimos aportaciones. En muchos libros se cuenta cómo el primer tratado de lo que se llamó Scientia Sexualis se debe a André Tissot, este personaje que hemos traído aquí. André Tissot hizo una reflexión acerca de los efectos deletéreos de la masturbación, dando los primeros apuntes acerca de una teoría psicosexual o psicogenital del funcionamiento sexual, pero desgraciadamente bajo bueno, pues tomando toda una moral de su época y convirtiendo la masturbación en una práctica o tachándola de una práctica que producía efectos deletéreos sobre la salud. Fijaros que esto ha tenido una hegemonía de 400 años prácticamente, o sea, es tremendo, ¿no? O sea que no, en algún aspecto o en muchos aspectos debemos de estar muy contentos con las aportaciones de la sexología y en otros debemos de ser críticos y reconocer cómo la sexología médica, cuando ha estado más unida a la moral tradicional, pues ha dejado y ha enunciado, científicamente enunciados, que podríamos decir desde nuestra perspectiva actual, que han ido en contra de la salud sexual, digamos. Fue la época, y para la generación de la sexología moderna, fue la época también el personaje que tenemos aquí, de Malthus, ¿no? Robert Malthus, con su ensayo sobre la población. No se puede entender la sexología actual sin la anticoncepción, y él fue el iniciador de estas ideas, ¿no? O sin la reivindicación del placer del Marqués de Sade, ¿no? Y por supuesto, y es un poco lo que nos trae aquí, sin las revoluciones que fueron el resultado ya dentro de la modernidad, las revoluciones de un movimientos de emancipación social, ya veremos que más tarde sexual, pero de emancipación social de la mujer, ¿no? No se entiende hasta el siglo XVIII o hasta el siglo XVII, había habido un predominio de los modelos masculinos y, bueno, se atisba ya después de una época muy oscura en el Renacimiento, en el que se dio la caza de brujas, se dieron muchos acontecimientos vergonzosos para la historia de la humanidad, pues se generó de manera social una revolución, la revolución que supuso una democratización y que vino a poner en la historia la posibilidad de una democratización. Veremos qué hay de esa democracia, que a mí me gusta decir sexual, y cuánto tiempo tardará en llegar. Pero no lo podemos entender sin textos como los de Wollstonecraft, con su vindicación de los derechos de la mujer, esta mujer que tenemos aquí, o ya en el siglo XIX, de Flora Tristán, con la Unión Obrera, el feminismo socialista, que son un poco los acontecimientos que yo pienso que dan las condiciones para que surja a finales del siglo XX, bueno, a mediados del siglo XX, la primera sexología, una sexología que algunos tachan de ciencias sexuales, yo creo que no, que es una sexología tradicional, la de Krafft-Ebing, con sus psicopatías sexuales, es una clasificación al estilo de la época, al estilo victoriano, con sus conceptos de degeneración y todos los conceptos que se manejaban entonces, y
ya una sexología sí francamente moderna, que fue promulgada fundamentalmente por Havelock Ellis, que lo tenemos aquí, o Magnus Hirschfeld, y esto ya sería el siglo, ya dando pie al siglo XX con la teoría de la libido de Freud y con los autores de principios del siglo XX. Entre los que podemos encontrar al gran Dickinson, que fijaros aquí cómo elabora el primer atlas de anatomía sexual. Aquí tenemos un dildo doble, es decir, diseñó dispositivos intrauterinos. Todos estos autores del principio, todos estos autores de la sexología, lo que se ha venido a llamar sexología moderna, recogieron y formaron parte de las ligas para la reforma sexual, es decir, recogieron todas las reivindicaciones o gran parte de las reivindicaciones del feminismo de su época y participaron de manera activa en estos movimientos de reforma sexual. De manera que la sexología moderna no tiene por qué, porque muchas veces pensamos que sexología y feminismo o sexología y género no tienen nada que ver, pues lo cierto es que no. Todos, si no hay nada más que leer a Havelock Ellis o a Hirschfeld para darte cuenta de que verdaderamente tenían pues muchísimos puntos en común con las mujeres feministas que defendieron y que formaban parte del movimiento feminista de la época, ¿no? De manera que ahí la sexología moderna coincidió completamente con el feminismo. Bueno, pues aquí tenemos también a Kinsey, ¿no? Y no encuentro por aquí y Wilhelm Reich, efectivamente, que además no solo eso, sino que sí hablaron de política, hablaron de política sexual. Y yo digo antes de Kate Millett, ¿no? Mucho antes de Kate Millett, ¿no? Entonces, creo que es importante todas las aportaciones que la sexología ha dado al feminismo y las que el feminismo ha dado a la sexología, de manera que pienso que en muchos aspectos o en gran parte o en alguna parte de la sexología y del feminismo existe un continuo que no podemos olvidar y que no creo que haya ningún tipo de obstáculo para que la sexología y pienso que el feminismo se renueven mutuamente, porque hay la idea preconcebida de que feminismo y sexología o sexología y género pues son términos que se contraponen por aquello de que hay partidarios del sexo, partidarios del género dentro de esa dualidad sexo-género, género-sexo, ¿no? Bueno, creo que esto es antiguo, que ya las dualidades, el pensamiento que ahora habría que llamar binario, pues no tiene mucho sentido ya el, el seguir manejando los binarismos, ¿no? Entonces, pues parte de lo que yo vengo a intentar reflexionar, a intentar proponer, la propuesta que yo traigo, es que una vez recogida toda la sexología de mitad de siglo, una vez recogido todo el existencialismo o toda la propuesta de Simone de Beauvoir de los feminismos de la segunda ola, una vez recogido todas las aportaciones de Master y Johnson, por ejemplo, que aquí los tenemos, pues no entendían todos sus resultados de laboratorio sin algo que ellos llamaban el sentimiento sexual y la reciprocidad, un concepto de reciprocidad que creo que es el que debe marcar nuestra visión de lo que ahora se llama, lo que ahora estamos enfocando hacia el consentimiento y que quizás deberíamos de buscar más conceptos como reciprocidad, mutualidad, o sea, mutualismo, una idea de colaboración, una idea de reciprocidad, al fin y al cabo. Esto ya era claramente definido en la letra chica y en la letra pequeña de Master y Johnson, y desde el principio fue así enunciado, ¿no? De manera que la oportunidad que tenemos en la sexología clínica, que podríamos llamar posmoderna, si no queremos
dejar anclada la sexología, una sexología médica que más se parecería a una scientia sexualis, es la de aunar toda la producción, y creo que es muy importante que aunemos la producción y que nuestra ciencia sea interdisciplinaria verdaderamente, y aunemos las aportaciones que ha hecho, las valiosas aportaciones que ha hecho el feminismo, ¿no? Creo que ya hay algo de esto, o mucho de esto, en Kaplan con su propuesta del deseo. Creo que lo hay también en Bason, en la propuesta de Bason, incluso en la propuesta de Tiffer, porque están de alguna manera evitando algún problema que ahora del que vamos a tratar un poco más, más profundamente, ¿no? Y cómo podemos ser pensadores sexuales si no tenemos en cuenta la producción de Foucault o no tenemos en cuenta la producción del matrimonio Beck, o, por decir algunos más, la de Paul Preciado, o la de con el post o el transgénero, o la del feminismo lesbiano de Wittin, ¿no? Pues yo creo que no, que debemos de estar ahí y debemos de entender que estas propuestas teóricas nos enriquecen y dicen muy parecido a lo que estamos diciendo los sexólogos de la sexología moderna, los que hemos seguido las líneas que marcaron nuestros queridos Havelock Ellis y Hirschfeld, como de alguna manera intento demostrar en las siguientes propuestas. No responde a esto muy bien. Vamos a ver aquí. Esto es... me vais a perdonar aquí. Entonces, qué propuestas traería yo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los retos que tenemos para una sexología del siglo XXI? Sino que si queremos ser una sexología posmoderna y no una scientia sexualis, pues creo que debemos de tener una reflexión acerca de los modelos y los sistemas de ideas, los modelos, modelos teóricos, y lo que son las ideologías o sistemas de ideas. Es distinto una ideología que un sistema de ideas, y yo creo que es fundamental que sepamos el lugar de los modelos, lo primero, y segundo, que distingamos lo que son los sistemas de ideas de las ideologías. Creo que también fundamental. Creo que debemos de hacer una reflexión sobre la semántica y la epistemología sexológica. Ahora veremos sobre la diversidad y el género, sobre las brechas en las distribuciones sexuales. Hay que plantearse ese problema. Tenemos que intentar encontrar qué está pasando con nuestros presupuestos, nuestras perspectivas, qué está ocurriendo dentro de la sexología médica, la política sexual y la política de género, qué hay de ellas, y después el concepto del buen sexo, que es un concepto ahora muy, muy, muy moderno, digamos, y ver qué es lo que entendemos por buen sexo, ¿no? Antes de nada, yo quisiera mostrar esta diapositiva, que la muestro casi siempre porque me entusiasma. Pienso que esta relación inolvidable es como una relación, pero que deberíamos de tener siempre presente, ¿no? Que es que nuestros modelos científicos, nosotros somos en cualquier sistema de salud, cualquier sistema médico o de salud en general, es un sistema social, cultural y social. Estas propuestas que habíamos visto de las ciencias sexuales vienen de eso, de que en la sociedad de aquel tiempo el status quo, el modelo dominante, era tremendamente victoriano, era tremendamente, digamos que, bueno, pues los presupuestos, el pecado fue sustituido por la patología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Es decir, nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué modelo social tenemos ahora mismo y hasta qué punto nuestros modelos sociales, nuestros modelos científicos influyen en la sociedad, y de qué manera la sociedad influye en nuestros modelos científicos? Yo creo que es muy importante qué tipo de hipótesis nula y alternativa estamos usando. Y si la hipótesis alternativa que estamos usando es una hipótesis válida, es una hipótesis con la que realmente creemos que nos acercamos más al fenómeno de la sexualidad y al bienestar con la sexualidad,
de las personas con las que estamos intentando colaborar o promocionar una idea de salud y de bienestar. Y creo que esto es muy importante. En muchas ocasiones quizás no hayamos sabido recoger esa sensibilidad. Pero esto, y por ejemplo, para ilustrar esto, pues fíjense cómo se podrían distinguir dos grandes corrientes a la hora de entender un fenómeno como la respuesta sexual. Javier Ellis pensaba que era tumescencia todo aquello que hacemos para encontrarnos con una persona que nos atrae, ¿no? Sin embargo, en el modelo más de laboratorio, Albert Moll, que es el que enuncia su primer modelo de tumescencia, pues se fundamenta en que la tumescencia comienza con la erección o con la tumefacción en el caso de la mujer, ¿no? O con la erección del sistema eréctil femenino, o con la lubricación. Bueno, pues son dos perspectivas, dos maneras, dos hipótesis, dos corrientes totalmente distintas, ¿no? No totalmente distintas, sino que apuntan a lugares distintos. Ha imperado, indudablemente, la hipótesis o la perspectiva del laboratorio, pero no debemos de olvidar que aquí, como vemos, representantes de la, digamos, la perspectiva más psicosocial, como Ellis, como Freud, como Kaplan, como Bason, ¿no? Y después otros representantes como Kinsey, que recogió la idea de descarga de Reich y Master y Johnson y Grafenberg, bueno, pues que pueden ser más haberlo enfocado desde el punto de vista del laboratorio. Yo creo que forma parte de nuestras propuestas el saber integrar, ¿no? El saber integrar el laboratorio y saber integrar algo que es en realidad hablamos mucho de él, pero pienso que no integramos el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial es algo más que tres dimensiones distintas, es algo que ocurre en cada experiencia que tenemos, ¿no? Y pienso que no hay un modelo de esto es biológico, esto es tal, esto ya o hay que ser más psicosocial, más de laboratorio. Yo creo que debemos de integrar estas dos corrientes. En cuanto a la semántica y la epistemología, para esta renovación sexológica, pues también quisiera proponer la recuperación de un concepto como el de dificultad, más que en los conceptos de problema, trastorno, disfunción. ¿Por qué? Pues porque el de dificultad entronca con toda la teoría del aprendizaje y con una perspectiva biopsicosocial. Tenemos dificultades. Esto es Houghton con su terapia sexual, este autor de Oxford de los años 70, no es propio. Y él llamaba dificultad. Es decir, tenemos siempre, parece que siempre inventamos el Mediterráneo, ¿no? O el Atlántico o el Pacífico, y no, están inventados. Quiero decir, la mayoría de las propuestas están hechas por autores que son nuestros maestros, ¿no? Nuestros alter master, ¿no? Pues ahí están. Y creo que ya tenemos ahí, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Una propuesta que nos sería muy útil para el mayor bienestar de nuestros clientas o clientes, ¿no? No hemos tratado en sexología el tema de la lengua, el tema de lo importante que es un cambio en el lenguaje, si realmente vamos a adoptar el TODES o no vamos a adoptar el TODES o nos parece que es lo más conveniente. Pues esto debería de ser un debate también que tendríamos, ¿no? Interesante. No es el más propio de nuestra disciplina, pero sí son debates importantes que deberíamos de tener acerca de ellos, ¿no? Y en cuanto a la epistemología, ya digo que hay un tema fundamental y es y es mi pregunta que yo quiero proponer en este foro, que es desde la sexología. ¿Podríamos decir qué hecho es sexual y qué hecho no es sexual? Esto a mí me gustaría lanzarlo a todas o a todos los participantes.
Sí quisiera preguntarlo, ¿no? Porque me parece una cuestión que esta sí es central de nuestra disciplina. Hay en cuanto al género una propuesta fíjense que viene de Hirschfeld y de alguna manera también de Gellis y de alguna manera ha sido seguida por el posgénero e incluso yo diría que por el feminismo lesbiano también, que es en cuanto a la diversidad sexual y el transgénero o lo no binario. ¿Qué teoría, que es una teoría antigua, es del final del siglo XIX, es la teoría de la intersexualidad de Magnus Hirschfeld, que viene a decir que somos hombres, todas, todos nosotros, ¿no? Somos hombres y mujeres al mismo tiempo, con una exquisita proporción de cada una de las características de esos dos supuestos polos, femenino y masculino. Sabéis que somos embriones pluripotenciales o bipotenciales al menos. Y entonces esa exquisita fórmula a la que cada una y cada uno de nosotros, eso es la diferenciación sexual, supone en que hay tantos sexos como individuos o tantos géneros como individuos también. De manera que eso casi nos situaría en el círculo de la ley trans, famosa ley trans actual, ¿no? Pues sí, pues son propuestas sexológicas y parece que tienen su fundamento teórico bastante difícil de rebatir. En cuanto a las brechas, en disfunción, siempre me ha llamado la atención, y esta es dentro del pensamiento crítico sexológico, pues creo que debemos de reflexionar en ello, acerca de ello, que es por qué desde todo el siglo XIX, por qué resulta que hay una arrolladora mayor frecuencia de patología y de disfunción sexual en la mujer que en el hombre. Resulta un poco, desde el punto de vista crítico, un poco extraño. Un poco extraño y algo debemos de estar haciendo mal en sexología, ¿eh? Porque, bueno, cuando Master y Johnson publican su respuesta sexual humana y después después la inadecuación sexual, vale, pues empieza poco tiempo después, eso en el 66, pues ya ya la DSM ya lanza sus modelos de nosología, es decir, ya se empieza a crear toda una clasificación patológica a partir de un modelo científico que no quiso decir eso, tengo que insistir, que no quiso decir eso. Creo que nuestros autores están insuficientemente leídos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues se cogió, porque yo no veo la responsabilidad en estos autores, porque si vemos el esquema del orgasmo en el hombre y en la mujer de Master y Johnson, pues no vamos a decir, es decir, lo que se ha cogido como orgasmo es el esquema que tienen para los hombres, no es el esquema que tienen ellos publicado en ese libro que podemos ver ahora en pantalla o en la primera página. Bueno, pues no es ese modelo. Dicen que el orgasmo en la mujer es es decir, presenta distintas formas dentro de la misma mujer, que no es un orgasmo que tienda a la homogeneidad y que en todo caso se podría hablar de 3 o 4 modelos, ¿no? No este modelo único que tanto conocemos y que luego aparecerá por aquí. Y después, ¿qué hemos tenido? Pues muchas mujeres en consulta, pues porque vienen que no tienen ese orgasmo, no se ven representadas en ese tipo de orgasmo. Creo que algo de causalidad tiene la manera en que se ha entendido los modelos, por eso hablaba de modelos sociales y también la difusión que se han hecho de esos modelos por parte de nosotros mismos, ¿no? Otra cuestión es que son las brechas, en cuanto a las brechas, es el deseo.
por qué? Mi pregunta, que también hago al foro, es ¿por qué hemos entendido tan mal el deseo? Porque este es otra vez, otro tema que ha traído a las consultas a muchas mujeres y que es no como dijo Master y Johnson, o sea, perdón, Kaplan, no se atendió a la definición de Kaplan de deseo, se concibió una forma de deseo masculino y eso lo que hay brecha es en cuanto a si los modelos son andrógenos, es decir, si son verdaderamente andrógenos, entonces pues causan esa brecha, ¿no? Y nosotros la aceptamos y nosotros debemos de saber leer nuestros modelos y saber difundir nuestros modelos de una manera más correcta, ¿no? Porque fijaros aquí, en cuanto a la brecha, pues sí traigo, este sí es el modelo de respuesta masculina, que aquí viene a la derecha, y fijaros, estos son los 3 modelos de respuesta y de orgasmo para la mujer. Aquí viene el de la mujer, y dijeron ellos que era por reducir a 3 modelos, ¿no? Si hubiéramos tenido esto, si esto se hubiera dicho más en nuestras difusiones, habría menor brecha. Y en la conclusión es que las brechas vienen de la perspectiva andrógena con la que estamos concibiendo los modelos. Y hablo de anatomía, hablo de respuesta, hablo de incluso de sexualidad. Y por supuesto también de deseo. Estamos tendiendo ya a modelos más fenomenológicos, estamos esperando un modelo, porque este supuestamente es para la mujer, perfectamente podría ser para el hombre, pero no, un problema que tenemos en sexología es que no sabemos, estamos un poco paralizados, no sabemos crear. Yo pediría a los participantes que hicieran, por favor, que proyectaran modelos que nos sirvieran de orientación con respecto a la sexualidad masculina, que creo que está lamentablemente simplificada, ¿eh? Bueno, este modelo politético de la DSM-5 parece que tiende y que está en función del cambio de paradigma en cuanto a las propuestas de Lam, por ejemplo, de que el deseo espontáneo no existe, que el deseo no es una fase, la negación de Kaplan. Creo que es más un problema de si se ha leído a Kaplan, porque quien haya leído a Kaplan, pues a ver si lo tengo aquí, porque me gustaría, bueno, creo que está un poco más adelante y ahora lo veremos. Pero quien lea Kaplan ve que su definición de deseo no es la del deseo masculino o la idea que hemos tenido. ¿Supone la DSM una disminución de la brecha en cuanto a la clasificación de hombres y mujeres con respecto a la disfunción? Pues no lo sé, ya lo veremos, porque no se está usando mucho, porque yo creo que no se entiende mucho el politético de interés-excitación. Y mete un concepto de excitación. Aquí tenemos a Broto y a Graham, que son las artífices fundamentales de esta clasificación. Y bueno, pues tiene sus más y sus menos, ¿no? Pero yo creo que este constructo de interés-excitación ha sido malentendido. Ha sido malentendido y nos tendríamos que preguntar, porque el deseo sexual, que creo que es tan importante de ser conceptualizado, pues ha desaparecido prácticamente. No hay un concepto que lo sustituya. Se ha intentado sustituir por la idea de interés, pero es que el interés nos trae más problemas todavía. Y ahora veremos a qué me refiero. Pero fíjense que tanto Bason en su excitación subjetiva, en la excitación subjetiva o el deseo responsivo, los conceptos que maneja Bason y la idea de Kaplan de deseo, pues verdaderamente se acercan mucho. Y sin embargo hemos tenido, digamos, mucho sufrimiento social, ¿no? A veces soluciones y muchas veces casi no hemos sabido atenernos al fenómeno. ¿Cómo define Kaplan el deseo? El deseo sexual o líbido es vivido con sensaciones específicas que mueven a buscar experiencias sexuales o mostrarse receptivo a ellas. Supone una activación del sistema neuronal específico. Estoy caliente. Son sensaciones genitales, sentirse vagamente excitada, interesada, abierta a la experiencia sexual o simplemente inquieta. Esto es literal de una cita de Kaplan.
Pues bueno, pues de manera que esto muchas veces... A mí me gustaría plantear que el interés, no sé si se está viendo mi puntero, pero el interés sexual reúne una serie de variables que tienen que ver con la gestión de la erótica, con el hábito erótico, con la relación de pareja, la educación sexual, con la cultura, con el estilo de vida. Pero el deseo sexual, que ha quedado ahora mismo en suspenso, el deseo sexual implica, por ponernos conceptualmente de acuerdo, algún proceso, aunque sea mínimo, de erotización, que tiene que ver con alguna elicitación de la respuesta. Y creo que esta es la caracterización fundamental de lo que podríamos llamar deseo sexual, que produce un sistema motivacional, que elicita una motivación propiamente sexual. Otra cosa es que nosotros entremos en actividad sexual por interés sexual, porque nos interesa nuestra pareja, porque nos interesa intimar con ella, porque tenemos curiosidad, porque tenemos tensión sexual, por lo que quiera que sea. Pero en el momento en que nosotros de alguna manera nos erotizamos, pues estamos teniendo lo que podemos llamar un deseo sexual y deberíamos de tener cierto consenso con respecto a esto. De manera que en la organización de los dominios del trastorno de interés-excitación deberíamos de tener claro esto, porque si no, podemos tener el problema que aumentaría la brecha de, o a lo mejor no, pero hay que verlo y lo tendríamos que estudiar en cuanto a estar clasificando más mujeres con un trastorno de las que realmente hay y de los trastornos que realmente hay. De manera que yo traigo una propuesta eh, relativamente sencilla. Hay una propuesta para, en cuanto a la brecha, ¿no? Y en cuanto a los límites de la sexología clínica, diría yo. Este sería el esquema completo en el que hay un estímulo en una relación, hay un proceso de erotización y ahí estaría lo de la reciprocidad y estaría el contacto y estaría la elicitación de una experiencia sexual compartida. De manera que hay un proceso de erotización y se produce una respuesta sexual. ¿Y ahora qué hacemos con eso que se ha producido? Llamaba a mi profesor, el gran pensador sexual Efigenia Mezúa, decía las humedades, ¿no? Pues es un poco eso. Pues cuando se ha producido ese fenómeno, pues ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo gestionamos? Y lo gestionamos según nuestro interés, según qué gestión de la erótica tenemos, y ahí viene nuestro interés y este círculo que yo he intentado representar aquí. Bueno, pues lo que intento mostrar aquí es que desde que hay erotización, si se produce esta parte de aquí, si se produce la respuesta sexual, esa, si esta parte funciona, digamos, yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer los sexólogos en la cuestión del interés? Es decir, si esto no depende mucho del estilo de vida, de muchas cosas que no son exactamente sexológicas. No es que un sexólogo o una sexóloga no puedan promocionar la salud ahí, ¿eh? Pero lo específicamente sexológico sería cuando la respuesta sexual no está conservada. Aquí están las tareas eróticas, aquí está nuestro ejercicio en sexología clínica más específico, ¿no? Lo otro, me pregunto hasta qué punto debería de entrar en las nosologías los problemas por el interés sexual, porque ahí sí estamos corriendo el riesgo de estar patologizando el desarrollo, algo que pertenece a la autogestión de cada individuo, de cada mujer en este caso. Y creo que esta es una de las vías y una de las claves para disminuir estas brechas que hemos encontrado. Hay propuestas críticas desde el feminismo a estos modelos, como la de Kieffer, como la de Nichols, en la clasificación, que son clasificaciones o son aproximaciones bastante menos nosológicas, que creo que nos aportan cosas y que habría que contemplar también, o pues algunas que no vienen desde el feminismo, incluso vienen bueno, se hacen en secus, pero vienen desde esta propuesta por un teólogo, ¿no? Que es, digamos, más fenomenológica.
Esto es, forma parte de hasta qué punto los modelos deben de ser integrados y a ver cómo podemos integrar el laboratorio con lo psicosocial. Tenemos un problema en cuanto a la excitación, porque la excitación, el gold estándar es el cuerpo, ¿no? Y se pregunta Catherine Angel en ese magnífico libro del buen sexo, ¿no? ¿El cuerpo es el referente de verdad, hablando de erótica? Bueno, pues es una pregunta que también dejo al aire. Todo esto viene porque de todos los principios de bioética, yo creo que el de la autonomía debe de formar parte de la sexología clínica. Y creo que lo deberíamos de tener más que el de beneficencia, incluso muy presente. Y nos ahorraría muchos de los problemas que tenemos en cuanto a a las brechas y a adaptarnos al nuevo pensamiento o al pensamiento o a las críticas que se le hace en algunas veces de manera muy justificada a la sexología médica, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué significa autonomía? Pues bueno, respeto a la libertad y responsabilidad versus paterno-maternalismo, llamémosle, ¿eh? Y bueno, pues en relación a la beneficencia, ¿eh? Que o en diferencia de la beneficencia, el concepto de beneficencia, ¿no? Que a veces está demasiado presente y no lo sé si es el más apropiado. En cuanto a la política sexual y de género, pues decir que ya el freudomarxismo y la revolución sexual pues son hasta qué punto la sexología participó de la revolución sexual de los años 60, que después ha sido muy tachada como machista, pero también cada revolución es de su época, digamos, ¿no? Entonces, pues pienso que ha tenido pues sus luces y sus sombras como todas las revoluciones, ¿no? Eh, Creo que el feminismo anarquista, el lesbiano, el prosexo, nos dan unas claves fundamentales para evolucionar en nuestra manera de concebir eh, la política sexual. Eh, Dice Catherine Angel, y me gustaría citarla aquí, ¿por qué no aspirar a una cultura que acepte y posibilite el placer sexual femenino en toda su complejidad y admita también la complejidad del placer masculino? Más que buscar una verdad, este es Richard Rorty, el filósofo Richard Rorty, más que buscar una verdad, se trata de responder a las necesidades de una variedad más y más extensa de personas y cosas. Y por último, la cuestión del buen sexo. Hay ahora hay una corriente que yo creo que no lo sé si es la más adecuada en cuanto a Morris, ¿no? Morris ya hablaba de la criminalización del sexo, ¿no? Pues creo que estamos viviendo una, una época de relativa criminalización del sexo. Creo que debemos de ser absolutamente intransigentes con cualquier tipo de restricciones a la libertad sexual y a la intimidad de las personas. Por supuesto, eso creo que queda fuera de duda, como ha sido toda la corriente sexológica y como ha defendido. El buen sexo ha sido lo que ha buscado, que es lo que hemos hablado, la reciprocidad, como diría Master y Johnson, para abandonarse el momento del abandono o el sentimiento de abandono. Si no hay una reciprocidad, si no hay un encuentro sexual, es imposible. Y creo que la sexología clínica siempre ha estado ahí y creo que es en esos fundamentos donde tenemos que seguir, por supuesto, y en los presupuestos de una libertad negativa y positiva. En cuanto a la positiva, es una exigencia de libertad interior que quizás no deberíamos de exigir. Es muy complejo exigirla porque venimos de una cultura y cada cultura tiene digamos, sus organizaciones en cuanto a la sexualidad, pero pues bueno, pues yo creo que es muy importante la reciprocidad. Yo diría que sería el término clave desde el punto de vista sexológico. En cuanto a, se habla mucho del poder
y creo que hay que hablar del poder, hay que hablar de la violencia, indudablemente, pero me parece desde el punto de vista sexológico más importante hablar de la vulnerabilidad, más importante plantear el consentimiento en términos de fragilidad. Querría hacer dos citas. Podemos pensar en una idea de democracia sexual que haría referencia a la igualdad o la equivalencia en el ámbito social, a la corresponsabilidad en el ámbito familiar y a la reciprocidad en el de la intimidad y la erótica. Esto sería un poco como un poco la idea general. Un modelo de relación que pueda tener la capacidad de responder al hecho de que mujeres y hombres se encuentran abocados al mismo destino, marcado por el poder de libre disposición de sí y la exigencia de inventarse a uno mismo o una misma al margen del imperativo social. No vamos a entrar en un discurso de la estética. Creo que debemos de tener una ética y una estética, y debemos de buscar una estética que conlleve más el respeto y la reciprocidad. Y esto es un poco lo que deberíamos de buscar desde el punto de vista de lo que es positivo para la erótica de las personas. Muy bien, saber que los modelos son modelos y que lo importante es la interacción, saber que nos sirven de referencia, pero lo importante es lo que pasa entre nosotros, centrarnos en la diferenciación como valor y diversidad, prescindir de los prejuicios teóricos, de los esencialismos, atenernos al fenómeno. Esto es de Sidehan, el nacimiento de la clínica, y, bueno, pues interdisciplinaridad, más fundamentarnos en la salud que en la nosología, más en el pensamiento crítico científico que en la moral sexual. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Qué grande, Pedro, impresionante, una riqueza de conocimiento realmente que Muchas rica gracias. Yo la sé que tú eres un amigo, exposición. yo sé que eres un amigo y... Realmente la postura, cómo salir de lo convencional y cuando uno está muy en lo clínico para poder tener esta perspectiva histórica de cómo ha trascendido diferentes momentos históricos la sexología, ¿no? Como disciplina, como ciencia y desde las variantes que vos decías, sobre todo cuando hablabas de la sexología posmoderna, ¿no? Lo de el aunar la producción como una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Como el último, que vos decías, el último este gráfico, ¿no? Que mostraba. Cómo Sí, necesariamente tenemos que enriquecernos desde la interdisciplina para poder pensarnos y pensar a los pacientes, ¿no? sí, Santiago. Sí, Santiago, pero yo creo que es muy difícil. Le digo a mis alumnas, como sabes, soy ginecólogo y Mm. soy y obstetra y llevo toda la vida trabajando también de sexólogo. He sabido en mi vida profesional alternar y siempre dedicarle a mi práctica clínica sexológica, ¿no? Pero yo les digo a mis alumnas y alumnos de sexología que la sexología es lo más complicado que yo he estudiado nunca, ¿no? Y lo digo también en mi libro, el de asesoramiento sexológico, ¿no? Y lo arranco así, el libro, verdaderamente. ¿Por qué? Pues porque la erótica es un fenómeno mágico, muy difícil de abarcar, es al mismo tiempo ciencia y poesía, ¿no? Y entonces, y a veces tragedia también, es decir, y entonces, bueno, pues ya lo decía Marañón, ¿no? Hay una mezcla de biología, poesía, literatura en lo que hacemos si queremos tratarnos entre nosotros, ¿no? Y creo que la sexología lo exige, no solo que lo pide, no solo lo pide, lo exige para que podamos estar ahí. Entonces, pues sí, es apasionante y al mismo tiempo siempre, como dice mi amigo Carlos Marcos, pues Marcos Sanz, que siempre dice, bueno, nunca podremos ser buenos sexólogos, ¿no? Porque es tan difícil que nunca se puede ser un buen sexólogo, ¿no? A mí eso siempre me ha impresionado, que es una de sus frases favoritas con la cual me identifico completamente. Perfecto. Yo me quedaba pensando también ahora al final que nombraste el tema del consentimiento. Estamos el lunes, el 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, donde la Organización Mundial de la Salud nos propone el tema de consentimiento como gran tema de este 2023, ¿no? Sí,
Pensándonos como qué importante también desde la academia poder promover la cultura del consentimiento, ¿no? Donde todos y todas podemos explorar de una manera segura, consensuada, lo que es nuestra sexualidad, ¿no? Nuestro ser sexual, ¿no? Como un principio fundamental de consentir que garantice el bienestar, la dignidad y el respeto por el otro, ¿no? Los límites por el otro como una expresión de libertad sexual. Vos hablabas de un concepto interesante que yo te quería pedir si vos podés esclarecer un poquito más qué es lo del consentimiento en términos de fragilidad, dijiste. Sí, siempre me ha gustado el término fragilidad. Yo pienso, y con respecto a lo del consentimiento afirmativo también, y toda la teoría del consentimiento afirmativo. Yo creo que es un lío. Hay trabajo para los abogados, hay trabajo para los juristas, hay trabajo para las sexólogas, sexólogos, los juristas, hay trabajo para todas las disciplinas. Hemos dicho de interdisciplinaridad, ¿no? Me da un poco miedo eh, lo que he llamado la criminalización del sexo. Me da un poco miedo, tengo que decirlo, porque pienso que hemos tenido un retroceso, una reacción moral ahora mismo, que estamos viviendo momentos de reacción moral en relación, no al consentimiento, que por supuesto creo que no hay ninguna sexóloga ni sexólogo en el mundo, diría yo, que no sea un firme o una firme partidaria del consentimiento. Eso queda claro, pero yo consentimiento es un término contractual, digamos, es un término de información, informado, y nosotros en ginecología, imagínate, pedimos consentimiento para todo, ¿no? Como es obvio, porque estamos en un ambiente clínico, y yo creo que hay que pedirlo también de manera implícita, y no sabemos si explícita, en las relaciones sexuales, ¿no? Pero siempre cuando vamos a los términos duros y vamos a los términos legales, y hablo, por ejemplo, de los términos duros, por ejemplo, siempre el poder entre unos, el poder de ella, el poder de él, sobre todo el poder de él, ¿vale? Pues, pero yo nunca me he fiado mucho de que esos sean los términos que vehiculicen realmente los cambios. Si pudiéramos fijarnos en las fragilidades, yo creo que avanzaríamos muchísimo más. Es como, ¿qué propones? ¿A qué quieres jugar? ¿Quieres jugar al placer o al no dolor, digamos? ¿Quieres jugar a que no nos hagamos daño o quieres jugar al placer? Es decir, son términos, yo creo que estamos perdiendo. Vale que hayamos tenido un proyecto, bueno, pues que ha tenido sus sombras, como hablaba antes de la revolución sexual o de toda la idea de toda la primera sexología, ¿no? Moderna, hablo, ¿eh? O el proyecto moderno, de sexual moderno, de la felicidad sexual. Pero yo creo que hay que hacer arreglos, pero no hay que despistarse. Debemos de ser conscientes de que lo que ponemos en juego cuando tenemos relaciones sexuales siempre son fragilidades. Es decir, en clínica, y tú eres clínico, Santiago, y yo lo soy, y gran parte de las participantes son clínicas, y sabemos que de lo que nos están hablando es de fragilidad. Entonces, ¿por qué no tenemos una representación en el mundo de las ideas y de nuestros modelos con respecto a eso? Y nos centramos, es como en una terapia, tú te centras en lo que funciona. O sea, en una terapia, si tú vas a hacer terapia, te centras en lo que funciona para que lo que funciona crezca. Pues ¿por qué no centrarnos en conceptos? Porque además el consentimiento, yo te doy el consentimiento ahora, pero mi consentimiento va a variar dentro de 30 segundos o puede variar dentro de 30 segundos. El consentimiento quiere decir un elemento de partida, un elemento que se da por hecho, pero habría que haber no de un consentimiento afirmativo, había que hablar de un consentimiento continuo. O sea, el tema no es que Seguro. sea afirmativo, sino continuo. O sea, recíproco y además recíproco. Entonces, pues bueno, pues estas son las cosas que creo, estos son el tipo de reflexiones que deberíamos de empezar a manejar o de manejar más y intentar desde nuestra disciplina aportar algo de luz. No, esto era un poco por eso lo de la fragilidad. Perfecto. Pedro, hemos cumplido perfecto con los tiempos.
Ha sido clarísimo, yo creo que esto es un punto de partida para pensarnos de esa manera. Creo que ha enriquecido muchísimo a nivel personal y profesional a todos los participantes que están todos mandando felicitaciones, agradeciendo por la Muy ponencia. bien. Repetimos que esto va a quedar colgado, quédense tranquilos que lo que quieran volver a escuchar va a quedar colgado para que puedan escuchar al doctor Lacalle en el canal de YouTube de la Academia y en las redes de la Academia lo pueden conseguir y compartir. Y bueno, agradecer a todos la presencia, al Laboratorio Eurofarma que siempre nos apoya con las actividades y agradecerte, Pedro, por la generosidad en Muchísimas tus gracias. conocimientos y por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos los participantes y muchísimas gracias a ti, Santiago, con este trabajo tan impresionante que hacéis en la Junta y el que haces tú personalmente. Y bueno, gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, Pedro, que pase Venga, muy chao. bien. Nos estamos Igual, viendo. igual. Pasarlo bien. Chao. Hasta luego.